A ver. Ahora, buenos días a todos, a quienes están aquí presencial y a quienes nos están viendo de manera remota. Les quiero presentar a Christopher Nilsson, nuestro keynote speaker de este año. Christopher estudió su pregrado y su magíster en Economía en la Universidad de Chile, luego se doctoró en Yale. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Princeton, donde se dedica a la docencia y la investigación en microeconomía aplicada, tanto en el Departamento de Economía de la universidad como en su Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales. La investigación de Chris se centra en el estudio de los mercados educativos y las políticas que promueven la igualdad de oportunidades para la acumulación de capital humano. Utiliza una combinación de métodos para estudiar cómo la política gubernamental afecta a los estudiantes, las familias, los proveedores de educación, todo esto a partir de métodos de organización industrial, economía laboral y economía del desarrollo. Chris ha tenido la oportunidad de trabajar en estrecha colaboración con muchos gobiernos para ayudarlos a aprovechar sus datos y la evidencia de la que disponían. Todo esto para favorecer el diseño, evaluación e implementación de nuevas políticas educativas. Entre los gobiernos con los que ha trabajado incluyen el gobierno de Chile, de Perú, de Ecuador, Colombia, Brasil, República Dominicana. Para apoyar este trabajo con los gobiernos y ayudarlos a implementar y probar las distintas innovaciones, Christopher fundó Consilium Bots en 2018, cuyo objetivo es ayudar a las familias a tomar decisiones informadas en educación. Hasta la fecha, esta ONG ha interactuado con más de 1 millón de familias en 7 países de América Latina y el Caribe. En Chile, ha trabajado con el Ministerio de Educación en la implementación de la plataforma MIME Mineduc. La verdad, yo podría seguir mencionando afiliaciones, premios, pero prefiero dejarlos con él. En esta ocasión, Christopher nos va a hablar sobre educación. En particular, se referirá al auge mundial que están teniendo los sistemas de admisión centralizados similares a los que tenemos en Chile. Así que los dejo con Chris. Muchas gracias por la introducción y muy feliz de estar acá y muchas gracias por los organizadores que me invitaron. Quería hablar de este tema, creo que potencialmente no suena como la primera línea de una política pública que se esté discutiendo, pero ojalá a través de la presentación de alguna manera comunicar que está presente en muchas de las cosas que están discutiendo y hay muchos detalles técnicos y que son parte de la política que algunas veces no se discuten, que se deberían discutir más. Me refiero en particular al conjunto amplio de políticas públicas o reglas o regulaciones que influyen en cómo las personas acceden a la educación, ya sea a jardines infantiles, a colegios, a escuelas o a la educación superior. Cómo uno transiciona de una posición a otra opción educativa en todo el mundo. Típicamente no es solo los precios que determina quién va a dónde. O sea, quién compra qué auto típicamente se determina por un precio. Y quién lo quiere pagar y quién no lo quiere pagar. En educación típicamente no pasa eso, no pasa en Chile y no pasa en otro lado. Hay otros aspectos. El precio puede jugar un rol, pero hay otras cosas también ocurriendo que son decisiones de política que quizás se tomaron o quizás simplemente ocurrieron. Y ese es un poco el tema que voy a querer hablar acá. Entonces, estas reglas y regulaciones que buscan los objetivos sociales y de política también influyen en el acceso. Entonces hay unas como obvias, como la ayuda financiera, como cómo se asigna y cuánto es. Eso es una decisión de política y determina el acceso. Hay otros que tienen que ver con cómo priorizar a algún alumno que otro. Puede ser decisiones que acerca a la casa o que tiene un puntaje más alto o que de un grupo desaventajado. Esos son como los que se conversan siempre. Eso es como las cosas que algunas veces se olvida de que el sistema no es
O sea, uno no está de acuerdo con el detalle de cómo se prioriza, pero eso no es distinto de cómo se organiza el sistema entero. Pero hay otras cosas más matizadas sobre el diseño. Yo voy a hablar de diseño de mercado, pero en verdad no me refiero a un mercado como de donde se venden cosas, sino donde se juntan oferentes y consumidores de un servicio, en este caso educación, y no hay precios necesariamente, pero igual hay un diseño de cómo se interactúa. Entonces, por ejemplo, cómo se envían y se procesan las postulaciones. Hay un algoritmo que imbue las reglas y las transmite a través de un algoritmo. Y esos algoritmos tienen ciertas propiedades que algunas veces pueden tener efecto importante en quién tiene acceso y quién no tiene y cómo interactúan con el sistema. Cómo los estudiantes y las familias conocen sus opciones, las decisiones de política sobre cómo se entrega la información o en qué minuto se muestra o qué tan fácil es o no acceder a esa información, y cómo se comunica el proceso completo, la transparencia en la cual el sistema le entrega la información a las personas para saber qué hacer. Esos son, a grandes rasgos, otros aspectos que algunas veces se dan, no se discuten y no se toman potencialmente tan serio como podrían tomarse. En la práctica, cuando los sistemas determinan el acceso, son complejos, son poco transparentes, la evidencia se está acumulando que tienden siempre a perjudicar a los más desaventajados. Y eso es algo que nos preocupa porque muchas veces son complejos porque estamos tratando de ayudar a esas personas. Entonces, por muy buenas intenciones que hay, si la implementación que de alguna manera no tomado en cuenta estos aspectos puede terminar luchando en contra del objetivo principal inicial. Y esto de alguna manera sugiere que los hacedores de política y también los investigadores tienen que prestar atención al conjunto global, porque algunas veces se propone quizás hagamos esta regla porque va a ayudar a un grupo, pero también hace más difícil entender el proceso conjunto, el proceso global. Entonces, tomar en cuenta de alguna manera a un conjunto más amplio de fricciones, no solo las financieras, sino también otras fricciones o otras limitantes que enfrentan las personas y cómo las decisiones de estos detalles pueden afectar a el resultado final de quién accede a qué cosa. Ahora, unos ejemplos para aterrizar, quizás un poco muy así, unos ejemplos básicos. Hay unos sistemas que coordinan la postulación y la asignación y hay otros que no están coordinados. Y tenemos evidencia de que cuando se coordinan es mucho más eficiente y más equitativo la asignación. Es un tema logístico, algunas veces uno pensaría, pero tiende a tener impacto en los resultados. Esto es una evidencia de cuando se coordina y se usa las preferencias de las personas en el sistema de Nueva York, hay un paper sobre eso. Otro ejemplo puede ser, mira, en verdad queremos que entre gente de distintos grupos y vamos a decidir cuotas. ¿Cuál cuota y cómo implementarlo? Es un tema que tiene altos detalles. Se ha implementado en educación superior en Brasil. Aquí hay un paper de Sebastián Otero, de Stanford, que estudia los resultados de eso, pero hay altos detalles. ¿Cómo y cuándo? Ahí entrando más en detalle, como que esas primeras, como ya, eso hace sentido, pero ya, ¿cómo y cuándo los estudiantes realizan las pruebas? Como pueden dar hartas veces las pruebas o darlas pocas veces las pruebas. En Estados Unidos, cuando tú puedes dar hartas veces las pruebas, se encuentran que las personas más aventajadas ganan más oportunidades de entrar porque ellos van y repiten a la prueba y eso los pone en una ventaja sobre las otras personas. Hay otra evidencia que tiene que ver con la incertidumbre, o sea, ni siquiera es la claridad de la información, es la incertidumbre asociada a los resultados de los esfuerzos que uno hace para acceder. Entonces, un estudio recién publicado en el acceso a la Universidad de Michigan, que le aseguraron a los niños que sabían que por su puntaje ex post iban a tener beca. Entonces les dijeron nomás, tenéis beca, si es que quedáis aceptado, tenéis beca. Entonces le eliminaron la incertidumbre de acceder a eso. Ahora, en Chile, uno cuando empieza a mirar algunas de estas cosas, uno empieza a decir, yo siempre me pasa que no me da cuenta estando en Chile, pero cuando estoy en otro país, tratando de ayudar, por ejemplo, al gobierno de Perú, a que entreguen becas a los niños que más necesitan becas, digo, en Chile básicamente tenemos todas las cosas que quería que hicieran. Una forma de encontrar quiénes son los niños que les va súper bien,
una forma de encontrar a las personas más desaventajadas, una forma de decirle, si saqué puntaje tanto, vais a tener gratuidad. Y allá no tienen ni unos elementos, entonces les cuesta mucho más llegar a esos niños que uno quiere ayudar. Entonces, algunas veces en Chile hay otras cosas que mejorar, pero también hay otras cosas que, no sé, a los gringos les gustaría tener la mitad de las cosas que tenemos acá. Hay unos detalles que ya entrando al área chica, el largo de la lista que tú puedes postular. Tú pensarías como, ¿qué puede importar eso? Pero te apuesto que la persona que decidió eso tampoco era como que el ministro, era como que el ingeniero que estaba ahí y dijo, bueno, se me acabó el espacio, así vamos a dejar 4 opciones. Y pues la evidencia empírica muestra que algunas veces eso tiene impacto y le hace daño a algunas personas cuando tienen menos opciones, porque cuando tienen que poner menos en la lista, no están muy seguros cómo hacerlo y algunos más informados lo hacen mejor que otros. Detalles súper chicos, pero tienen impacto en acceso. Un paper reciente que tengo yo, para agregar algo, como sufriendo aquí con esta máscara, es sumar más opciones a la plataforma. En el DEMRE tenía 25 universidades y pasó a sumar más universidades en el 2012. Tú pensarías, bueno, ya un poco más fácil, porque eso después tiene impacto en quién accede, porque las personas que cuando corren la lista espera, que tienen más facilidad para ir a anotarse en una universidad y encontrar la forma de entrar por la lista espera, etcétera, no son iguales para todas las personas. Entonces, hacer que funcione más eficientemente la asignación tiende a ayudar a cerrar brechas. Entonces, detalles de este estilo son cosas que son importantes. Y bueno, termino con uno que es incluso menos obvio, pero poder explicar lo que tú tienes que hacer cuando interactúas con un sistema de asignación, de postulación, como cómo tengo que postular. Si el algoritmo es algo simple que es fácil de explicar, tiende a ayudar porque hay menos demanda de información y estrategia y esfuerzo cognitivo de las personas que cuando es algo más estratégico. Y es como contraintuitivo porque algunas veces tú piensas que podría un algoritmo más complicado elicitar más información de intensidad a las preferencias, pero en la práctica pareciera ser, por lo menos las veces que se ha ido viendo la evidencia, que exigirle más información y más esfuerzo cognitivo tiende a favorecer a ciertos grupos versus otros. Entonces, tomar en cuenta esas cosas es importante. Y el último, un paper reciente que recién está aceptado, que también es con autores, que es algo que íbamos trabajando y desarrollando aquí en Chile, que no se hace en otros lados, que es entregarle información de la probabilidad de que era asignado a las personas para que puedan hacer una búsqueda de sus opciones eficientes. Y esto es como bien área chica, suena, pero al final el impacto que tenemos es que quedan más personas asignadas y quedan asignadas cosas que les gustan y después les va mejor. Entonces, básicamente ha habido harta investigación avanzando en esta área, estudiando los detalles, pero en la práctica también ha habido una explosión de las políticas públicas en esta área de implementaciones y va más rápido de la investigación que va acompañándolo. O sea, se están proliferando las aplicaciones y cada uno tiene una cosa distinta que es interesante para estudiar, pero también uno piensa que quizás no se están usando todas las evidencias que se tienen. Entonces, de alguna manera, hay, no sé, se ve que no se está incorporando la investigación o la evidencia frontera en las implementaciones en algunas de estas cosas que son como obvias, que ya sabemos que algunas cosas son mejores que otras. Pero también hay políticas públicas que no se entienden bien todavía con la teoría y las ideas y la evidencia que tenemos. Son interesantes y te hacen pensar y son buenas para pensar en la investigación, para entender el problema del hacer de política y quizás para optimizar algo que antes no se conocía. Se me ha pasado en la presentación de hoy, voy a hacer un resumen de básicamente una cobertura que hicimos de todos los países del mundo que tienen distintos sistemas centralizados de coordinados de asignación y viendo el detalle de qué es lo que hacen. Y hacen todo tipo de cosas, porque a hacedores de política le toca decidir y un día había que hacer algo y se toman decisiones y pues es política. Y ahí se ve qué pasó. Entonces, hay harta variedad de estas políticas y de alguna manera esto es útil porque nos ayuda por los dos lados. Nos ayuda porque podemos quizás llevar la evidencia hacia las políticas públicas, pero también podemos generar nueva evidencia en esta variedad de aplicaciones e implementaciones que hay.
que son estos dos puntos. Entonces, este proyecto que presento rápidamente pretende documentar el uso de estos sistemas coordinados en el mundo y cómo se usan en el ámbito de educación, en la básica, secundaria y la educación superior. Entonces, tengo un poco el contexto asociado a cómo se adoptaron y cómo se implementaron, y también algunas características del diseño categorizados por estos puntos aquí, como qué tipo de prioridades se usan, y digo por ambos lados del mercado, digo las prioridades de las personas que tienen sobre las opciones y las prioridades de cómo se priorizan las personas a entrar a estas opciones. También hay detalles como qué tan específico uno puede hacer la elección. En algunos lugares uno elige la universidad y no elige la carrera. Uno no sabe qué carrera le va a tocar. O uno postula a un colegio y no sabe si es vespertino o diurno. Y eso puede ser una gran diferencia en la experiencia de un niño en una escuela, si es que en la noche o en el día. Entonces, uno no te dejan de alguna manera ordenar eso. Hay bastante variedad en la forma que se entrega información sobre las opciones y también sobre el proceso y sobre de alguna manera, información de las probabilidades de asignación que tienen que ver con cuánta transparencia hay. Y en general, la cantidad de regulaciones que hay sobre las opciones que no están en las plataformas, porque también hay un rol que de las opciones que están fuera de esta regulación o de este set de reglas, que la interacción puede ser algunas veces nefasta, porque puede deshacer muchas de las ventajas que hay de tener algunas opciones en una plataforma. Entonces, de alguna manera aquí estamos haciendo un esfuerzo de cómo juntar esta información. Hay una página web donde están poniendo la información ahí y que la gente puede de alguna manera aportar y bajar, investigar las opciones que hay. Entonces, esto, bien rápido me voy a soltar esto. Esto es como básicamente la historia de cómo vamos recolectando esta data. Y de alguna manera, nosotros lo que estamos tratando de hacer es que estamos buscando unas ciertas características. Para decir que hay un sistema coordinado de postulación y asignación, tienen que haber un par de características. El primero es que tiene que existir un grupo de instituciones de educación, las cuales la matrícula se determina al menos parcialmente por una agencia o una plataforma externa, como que ellos de alguna manera pueden potencialmente contribuir lo que a ellos les gusta, sus preferencias sobre las opciones, sobre los postulantes, pero que está externo a ellos la asignación. Lo segundo es que los postulantes tienen que enviar una lista de opciones, por lo tanto no es uno podría imaginarse que hubiera una postulación centralizada, pero la asignación es descentralizada. Y eso tiene ciertas ganancias de eficiencia, pero la asignación descentralizada no necesita que tú ranquees las opciones, que es un poco lo que hay en Estados Unidos para la educación superior. Tú postulas desde una plataforma, pero después cada una te da si quedaste o no quedaste, y hay todo un proceso posterior de negociación y de viendo cuál es el precio, etc. Y finalmente, que te dan una única oferta implica que está coordinada la asignación. Que te llegue una oferta es porque sabemos que te sacamos la lista de espera de las otras y tú no, de alguna manera se determina una única asignación y no múltiple. Entonces, aquí un par de ejemplos que voy a ir rápido, pero un ejemplo que creo que es importante es la transparencia. Si nosotros y cómo se asignan, por ejemplo, en el caso de Cuba, yo no tengo conocimiento y no hemos logrado conseguir información de cómo es que procesan las postulaciones. La gente postula, pero después lo asignan, pero no sabemos cómo es que determinan la asignación. Entonces, no cuenta para efectos nuestros. En Ecuador, por ejemplo, hace poco, ahora lo ayudamos a transicionar, en algunas ciudades estamos probando algunas cosas, pero previamente se asignaba por distancia en los colegios, en la básica y la media. Entonces, tampoco cuenta eso porque no incorpora las preferencias de la familia. Básicamente tú te inscribes, nomás dices dónde vives y te asignan algo. Esto es el resultado de alguna manera hacer esta documentación, y esto muestra el año, está cortado un poco lamentablemente en el gráfico, pero básicamente lo que uno ve desde el principio, aquí esto es 1950, acá, y aquí cuando empiezan a aparecer los primeros sistemas, no sé si de los 60, 57, es como, no sé, en China tienen un sistema donde hay un solo ranking, un puntaje más alto y va donde quiere, y ahí van bajando.
Chile es uno de los primeros países, de hecho, en el mundo, de tener un sistema centralizado de asignación coordinada hecho por el DEMRE. Turquía, otro uno de los países. Entonces, una cosa interesante es que Chile es líder en esto, de alguna manera, en adopción, y el algoritmo utilizado, el algoritmo como que hoy día diría uno que es como el bacán, como que esto es como lo que a uno le gustaría hacer. Entonces, en Chile no sé cómo llegó, la verdad que es curioso que de repente se hizo algo medio moderno, pero eso se perduró, y mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, asignan a los niños en básica y en secundaria de manera centralizada por muchos años. Chile no lo hacía, pero hace muchos años antes lo hacía en educación superior, y en Estados Unidos no lo hacían en educación superior. Entonces tú ves como que van habiendo heterogeneidad en cómo los países van adoptando por cosas idiosincráticas, distintas razones. Pero básicamente el aumento es bastante impresionante en los últimos años, tiene que ver con tecnología y con otras razones. Y muchas veces se adoptan por simple logística, pero también hay otras razones, como en Chile, que tienen que ver con la segregación, y en otros lugares por corrupción, etc. Entonces aquí un mapa se puede ver un poco. Aquí agregamos Perú ahora a la lista de los que tienen. Y aprendimos hace poco que Uruguay también tiene. Así que eso hay que actualizarlo. Ahora, bien rápidamente uno puede ver dónde se adoptan estas cosas. Esto no es solo de países desarrollados, uno podía ver el mapa que hay un poquito en todos lados. Países en África tienen sistemas de acceso, por ejemplo, las escuelas de élite de secundaria o universitaria tienen sistemas centralizados muy parecidos en toda Europa. Entonces hay un poquito por todos lados, pero típicamente los países en desarrollo tienen que ver más con acceso a la educación superior o a la secundaria y no en primaria, mientras que los países más ricos tienden a hacerlo en primaria y además, y algunas veces no en la terciaria. Aquí hay hartos distintas razones de alguna manera las razones y por qué adoptan, pero de alguna manera voy a saltarme esto para ir más rápido. De alguna manera, nosotros tenemos algún tipo de índice de transparencia, como cuánta información entregan y qué explican los lugares. Y aquí, de alguna manera, si tú tomas los índices de transparencia de los países, si organizaciones internacionales dicen, este país tiene un gobierno transparente, no corrupto, etc., esos índices están asociados a tener sistemas de este estilo de asignación. No sé si la causalidad va para un lado o para el otro, pero el punto es que está ahí, y también aquí por PIB también. Entonces, déjame ir rápidamente a hacer distintas razones de por qué se adoptan. Entonces, le estaba hablando recién de eso, de alguna manera, por ejemplo, en Perú, la idea de adoptar un sistema como el chileno del SAE tenía que ver con corrupción y acceso a los colegios públicos. Eso no están incluidos los privados, porque no hay subvención en Perú, entonces, en ese sentido, son los colegios públicos. La preocupación era un tema de transparencia y de limitar la corrupción. En otros lugares hay como cosas de alguna manera históricas que son, no sé, coloniales, que vienen de los sistemas e instituciones que heredaron de la colonia original. Algunas razones, por ejemplo, en Dinamarca, todo el mundo puede ir y todo está abierto, pero al final tienen que limitar la matrícula a ciertos cupos y tienen que designarlo. Entonces, como logística. En Chile, ya saben, en Ecuador ahorro costo porque costaba mucha plata georreferenciar todas las personas del país cada año, porque hay que tener un montón de geógrafos tratando de ver que si hay un río entre medio y un montón de costos. Oye, es mucho más fácil, preguntemos a la gente nomás que nos diga. Entonces, también, accidente histórico. Y ahora con la pandemia, la lógica de matricularte y postular digitalmente sin tener que visitar físicamente un lugar es algo como obvio que te gustaría hacer un trámite de manera digital, tal como sacáis el registro civil, ahora hay que anotarse. Esto es como algo parecido, como que en algunos lugares simplemente el auge se explica por algo de hacerlo digital, hacer un proceso más digital. Ahora, cómo se implementan las cosas van variando. Por ejemplo, el mecanismo que se usa para procesar las postulaciones. Eso de alguna manera tiene bastante implicancia, pero no es tan obvio cómo es que va a resultar eso. Las prioridades que se usan y se asignan a los participantes, y de alguna manera muchas veces la discusión se enfoca en la parte de las prioridades,
no tanto el algoritmo, pero no puedes evaluar el impacto que tienen poner ciertas prioridades a las cosas sin tomar en conjunto la parte del algoritmo y cómo la gente interactúa con el algoritmo. Detalles de esto que hablamos antes, de las restricciones sociales, la lista de las preferencias, como qué cosas puedo postular y cuántas puedo postular, como cuán restrictivo es lo que yo puedo expresar mis preferencias, el timing, cuánto tiempo tienes tú para postular y si uno puede reaccionar en algún minuto. Por ejemplo, en Croacia, en la educación superior, tú postulas, todas las horas corren el algoritmo y tú puedes ir viendo dónde vas quedando y puedes ir ajustando tu postulación hasta que se acabe la segunda semana y ahí es la postulación final. Entonces ahí uno aprende, oye, en verdad no estoy quedando en lo que yo pensé y ahora tengo que ir a encontrar otra cosa que me gusta, pero tengo tiempo para reaccionar. En vez de que te avisen, nomás no quedaste en nada y ahora tienes que esperar un año para postular de nuevo. Hay consideraciones sobre cómo tratar a las personas que reingresan, como que postularon antes y ahora postulan de nuevo, o postularon y rechazaron su opción. Como, aquí hay ejemplos, por ejemplo, en Finlandia y en Turquía, si no me equivoco, lo tengo en la slide más adelante. Un problema es cuando la gente postula, tú lo asignas y después deciden no ir. Se cambian de opinión después. Tú no puedes obligar, pero como que ahora hay que correr la lista de espera y quiere encontrar a alguien. Entonces, eso de alguna manera te gustaría evitar eso. Entonces, algunas veces el hacedor de política dice, ¿sabe más? Vamos a poner un castigo. A los que hacen eso, la próxima vez que postulen más, digan menos puntos. Es el caso en Turquía. Entonces, la gente cuando postula sabe eso, entonces no postula cosa que no está muy seguro. Entonces, se logra el objetivo, pero a costa de que ahora las personas que no pueden esperar un año para postular el año siguiente, se la tienen que jugar nomás, y la gente que tiene más dinero y tiene más oportunidades, postula solo una para no tener que rechazar. Abriendo brecha ahí, con una decisión súper chiquitita. En Finlandia, dice, mira, le vamos a dar un bono la primera vez que tú postulas. Pero lo pierdes la segunda, tienes que pensarlo 2 veces, pero entonces la gente se espera 3 años preparando la prueba para no postular nunca, porque la primera es la única choice. Pero la gente que no tiene tantos recursos no puede pasarse 3 años preparando y esperando, entonces, de nuevo, abriendo brechas por decisiones chiquititas de ese estilo, que probablemente se tomaron un día cuando el hacedor de política se tomó 2 cafés y se motivó para cambiar todo. Una cosa que yo estaba muy, como, de alguna manera interesado es que muchas de estas cosas tienen efectos en parte porque la información que la gente obtiene y la usa para tomar las decisiones es difícil de obtener y parte de eso es por la falta de transparencia y la falta de la forma que se entrega la información. Y eso de alguna manera está interactuando con todas las otras decisiones. De alguna manera la gente que no está informada, no está muy segura de lo que está haciendo, tiende a hacer cosas que no funcionan tan bien y tienden a abrir brechas porque la información no se distribuye de manera igual. Entonces esto es como un área que hay que seguir trabajando y mejorando. Y en la participación y la regulación de la oferta, como quién puede participar de esto, de la oferta, como quién puede sumarse a este sistema, de alguna manera como que es una oportunidad, yo creo, que está subutilizada, como de participar de esto puede ser beneficioso para muchas partes, pero si uno le pone muchas restricciones, se salen y uno de alguna manera afecta a todo el sistema. Hay externalidades de alguna manera de la participación, entonces justifica obligarlos a participar algunas veces, o justifica subsidiar o cambiar las reglas de manera que todos quieran participar del mismo proceso. Entonces ahí hay un poco de una área que en Chile todavía estamos resolviendo, porque ahí tenemos, y en otros países pasa lo mismo, que hay opciones privadas que no participan, los públicos los obligan, y algunas pueden participar o no participar, y cómo decidir eso. Lo que aquí estoy tratando de decir es que hay que tomar en cuenta el impacto que tiene esa decisión de participar al conjunto y cómo eso afecta la eficiencia del sistema entero, no solo la decisión de la institución individual. Y de alguna manera, ¿qué está permitido informar sobre las opciones y qué están en la plataforma, cómo se hace? Y de alguna manera, ¿qué tipo de incentivos o restricciones se les puede poner en la forma que expresan las preferencias? Entonces voy a ir un poquito más rápido aquí. De alguna manera,
Aquí hay distintos mecanismos, los que están más entendidos en esto, la aceptación de FIRIA es un algoritmo que tiene ciertas propiedades buenas, que son fáciles de explicar la forma óptima de participar, que es anotar las cosas que más te gustan nomás, no tenéis que hacer ninguna estrategia más allá de eso. Quizás tenéis que hacer la estrategia de buscar opciones y encontrar cosas que te van a gustar y para poder ordenarlas, pero de alguna manera ordenarlas fáciles. Hay otras que hay que pensar, oye, ¿cuánto me gusta esto? Me la tengo que jugar con esta, porque me dan un bono si lo pongo primero, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas como estratégicas tienen otras propiedades y hacen que las personas se comporten de otra forma. Y aquí se pueden ver cómo se usan en distintos niveles. Es más común en educación superior que ya se use esto. Este es el sistema que tiene, bueno, básicamente a grandes rasgos, lo que se ha hecho en Chile desde toda la vida, y el que se usa en el SAE. Muchas otras ciudades partieron con otro algoritmo y se han cambiado lo que se hace ahora en Chile. Entonces, de alguna manera nosotros en Chile estamos bastante cerca de la frontera en términos de todo lo que se hace en este tema, y hay muchos investigadores que son especializados en distintos aspectos de esto, y de alguna manera quizás es porque hemos tenido estos sistemas hace tanto tiempo también. Aquí las formas de que se usan las prioridades, por ejemplo, en primaria y en secundaria, algo interesante que distintos lugares toman distintas decisiones sobre esto. Una cosa que parece harto en países desarrollados es usar geografía, como que los colegios que quedan, las escuelas que quedan cerca deberían tratar de ser prioridad a los niños que viven cerca. En países en desarrollo, como Chile, o más pobre también, es poco práctico implementar eso, porque es difícil poder saber dónde vive la gente de manera fidedigna, sin que la gente tenga sentido a mentir dónde vive. Entonces, si no podéis medirlo, no se puede usar mucho. Y aparte genera cierta inercia en la segregación residencial que ya hay. Entonces algo como, quizá hay una parte logística de buena, pero tiene otros problemas, entonces no se usa tanto en países. Pero hermanos, por ejemplo, es algo muy importante para la gente que imagínate que tiene que ir hijos a dos lugares. Pero cuando se trata de educación superior, nadie está tan preocupado de que el hermano va a la misma universidad, entonces el otro hermano debería quedar en la carrera. Eso es como que no he escuchado de eso. Pero son decisiones que se tomaron en algún minuto. Entonces, aquí esto es como más decisiones, que quizás estamos entrando en áreas que son cosas que en Chile quizás terminan discutiéndose. Por ejemplo, tú podrías usar un único índice, por ejemplo, las puras notas. Si tú no tienes una PSU, una PAA, una PTU con distintas pruebas, tú de alguna manera te puedes basar en las notas del colegio. Entonces tienes el promedio de notas. Ese es un único índice y eso se usa en algunos lugares. O tienes una prueba y es un único índice porque el que sacó la prueba más alta es una prueba nomás. Y ahí no hay mucho espacio para la especialización. Quizá alguien es bien bueno para un tema y no tan bueno para otro tema, y quizá las personas que van a ingeniería tienen que tener distintas habilidades que para arte. Y de alguna manera, cuando tienes un único índice, no tienes riqueza para expresar preferencias sobre los candidatos que sea más detallada. Ahora, si lo piensan en Chile, les permitimos a las universidades de alguna manera elegir coeficientes que acompañan distintos elementos, pero no pueden elegir otros elementos y no pueden elegir cualquier coeficiente. Entonces tienen una regla de sus preferencias está restringida. Pero tú puedes imaginarte, en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen una restricción sobre las reglas, pero en teoría no pueden usar algunas cosas como tu raza o tu género para elegirte. Esa es una restricción sobre la forma que la universidad revela sus preferencias. En el caso de Noruega, que tiene un único índice, no tienen preferencia, las únicas preferencias son todas iguales y son todas por el ranking. Entonces están más restringidos en la forma de expresar las preferencias. De hecho, no pueden expresar nada, está impuesto. En el caso de Chile y Brasil, conocen de Chile. Brasil es un sistema más nuevo, pero básicamente es muy similar al chileno. Tiene algún montón de detalles también, pero no hay mucho tiempo para discutirlo. Pero el punto es que aquí hay aquí mucha discusión pública sobre acceso, sobre si por ejemplo, una prueba, si la prueba es buena o mala. De alguna manera, una prueba genera información. Tú puedes mejorar esa dimensión como la información es mejor o peor sobre algo, sobre la capacidad que le vaya bien en la universidad, o sobre cuánto aprendió cuando está en la secundaria, o algo. Pero es información, y es como que
lo que importa es cómo se usa esa información para determinar las prioridades de quién queda dónde. Entonces ahí la decisión puede ser en dos dimensiones. Uno, cómo mejora la información, o cuánto la uso y cómo la uso. Como ranking relativo, como le pongo harto peso, poco peso. No permito que lo usen, es un caso, pero es extremo, de alguna manera. Creo que en general, como que no se está considerando como el efecto general de estas decisiones, cuando se van tomando y se van eligiendo cosas. Si tú entrevistas al hacedor de política y le preguntas, bueno, ¿y por qué usan las notas, ranking de notas, y no algo, no sé, ponte tú ponderaciones de notas de matemáticas y, no sé, otra versión de notas? Y es como, no es como que tuvimos un comité y decidimos cómo hacerlo, fue que pasó nomás. O sea, esas son las cosas de alguna manera que uno quiere evitar, que uno quiere ir usando la evidencia, ir aprendiendo cuál es la mejor opción y que las decisiones políticas de las preferencias de la sociedad se vean reflejadas en la forma más eficiente de implementarlas, que no tenga efectos secundarios. Acá esto largo de las listas, es bastante interesante, que en muchos lugares los restringe. Uno podría tener incluso el caso extremo que uno postula a una cosa. Entonces es un buen ejemplo para pensarlo, como si uno tiene que postular a la educación superior y tiene solo una opción, probablemente no vas a poner lo que más te gusta. Tenés que poner lo que más te gusta, pero que tienes chances de quedar porque tienes solo una opción. Entonces, uno podría pensar de que eso, pues, necesitas saber, bueno, cuáles son mis chances de quedar para poder tomar esa decisión correctamente. Y decir, ¿es necesario hacer eso? Porque no puedo dejar que noten más. Y quizá, entonces, de alguna manera hay una decisión, se implementa de alguna manera un algoritmo que obliga a las personas a ser estratégicas y requerir información que quizás no existe, no está disponible. Y en Chile, por ejemplo, uno puede acceder a los puntajes de corte del año anterior, pero eso no es exactamente lo que tú necesitas. Necesitas saber este año cómo va la cosa para poder tomar esa decisión. Y esa información existe, solo que está guardada por el sistema a medida que van llegando las postulaciones. Y la gente no tiene acceso a eso. Bueno, aquí voy a ir un poco más rápido porque sé que se me está acabando el tiempo. Aunque no sé mi tiempo, no sé si alguien está tomando el tiempo, me puede decir, pero estoy seguro que estoy atrasado. Esto es un poco de la forma que uno expresa las preferencias por las opciones, y hay bastante variedad aquí. Esto creo que es una de las áreas que también esto es como bien, yo encuentro que domina darle más expresividad a la gente que pueda decir, quiero jornada en la mañana y este colegio me gusta tanto que jornada vespertina, segunda opción. O en el caso de Chile, Chile típicamente ya está haciendo todo bien esto, pero ponte tú que tú tenés múltiples hijos y de alguna manera tú postulas y quieres postular como un conjunto. Tú dices, yo quiero que todos mis hijos juntos queden en este colegio. Y si no quedan todos, bueno, este lo quiero que quede ahí y estos otros dos que queden en este otro que quedan cerca. Tú no puedes expresar la preferencia por el conjunto de esta forma tan detallada. Entonces pasa que potencialmente tú, sabiendo eso, no postulas el colegio más ambicioso con todos tus hijos porque sabes que nunca van a quedar todos. Entonces eso de alguna manera dice, ¿por qué estamos haciendo? Hay una razón que estamos haciendo eso en particular, entonces quizás simplemente es difícil de implementar, etc. Entonces, de alguna manera, todas estas consideraciones generan todo tipo de efectos en la población y lo que se está encontrando una y otra vez es que eso tiene efectos y de alguna manera caen encima los grupos más desaventajados. Por ejemplo, si yo puedo pagar un colegio privado o una universidad privada y postulo el sistema, bueno, yo puedo postular y jugármela con el que más me gusta, total, si no quedo, bueno, me voy a la otra opción y que tengo asegurado porque puedo pagar. Pero otra persona que no tiene opción de hacer eso, no se la puede jugar y postular al que más le gusta, tiene que postular a algo más fácil de quedar, que menos gente quiere ir. Entonces, el puro hecho de tener una opción externa le da una ventaja a alguien en la asignación interna. Y eso se puede mitigar de varias formas. Bueno, aquí esto es lo que hablé un poco de Turquía y Finlandia, del reingreso. Tomás Raroglu, que es profesor de Arizona State University, tiene un paper sobre este tema en Chile. Me voy a saltarme eso. Esto del timing, también de alguna manera ya hablé de esto, pero esto es como las decisiones de cómo se postula. En algunos lugares, y en Chile, por ejemplo, en la educación superior,
Tienes muy poco tiempo entre que te dan los puntajes y tienes que postular. Y cuando postulas, tienes muy poco tiempo hasta que se acaba. Entonces, de alguna manera, la gente que se sorprende de un puntaje distinto de lo que esperaban, por ejemplo, les fue peor de lo que pensaban. Quizás necesita más tiempo para conocer las opciones que ahora tiene disponibles. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio, de hecho ayer le llegó los resultados a todo el mundo. Quizás alguien conoce a alguien que le llegó los resultados. Y en un trabajo conjunto con el Ministerio y la ONG que se mencionó antes, básicamente le estamos tratando de mandar a las personas la mayor cantidad de información posible como función de sus puntajes, diciéndole, con este puntaje y con las otras características de ti, tú eres elegible a gratuidad en estas opciones, o tú tienes crédito, o tú tienes esto y lo otro. Y eso de alguna manera es personalizado y lo ayuda a la persona a avanzar con su decisión potencialmente. También vamos a entregar de nuevo, el año pasado se piloteó y ahora se está implementando, que cuando las personas están postula y no está quedando asignado. Uno tiene que esperar hasta el final pasar, ya hay 100 personas que tienen mejor puntaje que tú y lo puso primera opción. Y tú estás 500 en lista de espera y no postulaste nada más. Bueno, te podemos avisar, mira, quedan 3 días, tú puedes buscar otras opciones, pero ahora no estás quedando en esta opción. Cosas pueden cambiar, pero quizás agrega más cosas a tu lista. Y eso de alguna manera, el año pasado encontramos que más gente queda asignada dentro del sistema de las carreras y las universidades que están acreditadas y de alguna manera puede ayudar a las personas a reaccionar a tiempo. Pero la decisión de hacer todo esto súper apretado tiene que ser, muchas veces con cosas logísticas, como ya se comprometió los cupos, no hay que hacer cosas, no se puede cambiar. Pero otros lugares hacen una ventana muy extendida y dejan que las personas vayan aprendiendo las opciones. El extremo es el caso de Estados Unidos o lugares que tienen postulación centralizada, asignación descentralizada. Tú quedas en 5 opciones, vas y descubres esas opciones y decides cuál te gusta después de haber postulado. Ahora, lo raro es por qué hacemos que la gente postule, mejor que postulen a todos y que las universidades decidan cuáles les gustan y así tú ves dónde quedaste y ahí tú aprendes cuál te gusta. Son distintas decisiones de cómo organizar esto. Esto, de alguna manera, como de la información de tu probabilidad de quedar, es un poco lo que estaba hablando recién. Israel y Chile, por ejemplo, postean los puntajes cortes, tú puedes ver los del pasado, pero tú no sabes si este año cambió algo. Esto puede ser que no importe tanto en algunas carreras que son gigantes, que no varía tanto los puntajes cortes, pero en algunas carreras que son chicas varían mucho los puntajes cortes. Pueden, por ejemplo, física, que tiene 4 cupos, puede ser que justo este año los 3 niños genios quieren estudiar eso y ahora no van a quedar. Y en otros años puede ser que sí. Entonces, de alguna manera, como que hay información de shocks agregados año a año y hay información de alguna manera sistemática que se usa de los años anteriores. El caso de Brasil y Croacia, que de alguna manera van revelando la información en tiempo continuo, es otra forma de ayudar a que la gente se informe y busque opciones que no estaban en el radar antes, por ejemplo. Bueno, y en Chile, básicamente el caso del SAE, nosotros tenemos un trabajo conjunto con el Ministerio que hemos estado haciendo desde el comienzo del SAE. Se ha ido explorando cómo entregar información a las personas cuando postulan. Por ejemplo, si tú postulas a colegios muy demandados y uno no tiene alguna prioridad especial, el sistema te avisa, te dice, mira, hay 1000 personas que han postulado esto y hay solo 10 cupos. Entonces, postula, pero quizá investiga algunas otras opciones por si acaso no llegas a quedar, porque hay mucha gente postulando eso. La idea es tratar de informar que hay congestión, que no es que nadie te tiene mala, así como que no es culpa tuya, pero es una realidad y aquí hay algunas opciones que uno podría investigar. Y eso de alguna manera es una cosa buena, esto es un evento de políticas públicas. Esto fue un trabajo que se fue haciendo y se fue experimentando y testeando y probando, piloteando durante 6 años ya, 5 o 6 años, desde el comienzo del sistema, porque se pensaba que la gente no iba a saber muy bien qué estaba pasando y no queríamos que no queden asignados a nada. Y pasó por cambios de mando, o sea, partió con el gobierno anterior de Bachelet II y pasó de largo con el gobierno Piñera ahora y se siguió invirtiendo en la evidencia y la evidencia de hecho hizo que sobreviviera un poco, como que era importante mostrar que esta cosa sirve para que no muera en el camino. Entonces, en ese sentido fue un éxito de la institucionalidad, yo creo, en el Ministerio de Educación, de apreciar la evidencia y trabajar con investigadores de afuera, y ahora es algo que se acaba de publicar en una de las
revistas más prestigiosas en economía, los resultados. Ahora, hay muchas otras cosas que no están estudiadas y cómo la gente interactúa con la información, cómo adquiere la información, por qué sabe más y por qué sabe menos. Eso deviene de algún lado y eso no tenemos mucha evidencia sobre esto. Entonces todavía hay mucho que hacer ahí. Ahora me voy a saltar esto un poco, son ejemplos. Esto es lo que el SAE de alguna manera le entrega a las personas, que es una forma de entregar para ser transparente. Uno puede ver cuánta gente postuló a cada opción sobre ti, igual que tú, bajo tuyo. Para cada una de las opciones, para explicar por qué quedaste donde quedaste. Ahora, la gente puede decir que no les guste eso y puede expresar eso a través de una forma democrática, votando y cambiando la forma que se priorizan las asignaciones. Pero es difícil tener una discusión democrática sobre esas cosas si la gente no entiende por qué es que llegó a donde llegó. Entonces no es muy útil para la discusión de política que se enoje uno con el sistema, como me molesta que se coordinen cosas y se hagan cosas digitales online, o que se llame la tómbola o algo. Eso no. ¿Cuál es la cosa que hay que mejorar? Como que romper todo. Es como, no, lo que te molesta a ti es una cosa bien específica y se puede cambiar. Y se puede guardar lo otro. Entonces, de alguna manera, esto es cosa de representar las preferencias de la sociedad. Entonces, aquí hay un par de ejemplos como el de la aplicación, donde se dice, mira, esto es el próximo paso, tenés que ir a matricularte, tenés que hacer esto otro, o si no pierdes tu cupo, etc. Entonces, es una cosa que en general, para terminar, esto como último concepto antes de ir a la conclusión, de alguna manera, una cosa que ocurre mucho es que cualquier cosa que no se haga como con propósito tiende a generar incentivo estratégico y la necesidad de adquirir información para tomar una decisión óptima. Y la mayoría de las veces no está siendo diseñado a propósito de eso. Entonces tampoco se acompaña con la información necesaria para que tú tomes esa decisión estratégica de cómo postular. Entonces, de alguna manera, eso es algo que es bueno tenerlo consciente cuando uno empieza a inventar las reglas de estas cosas, implementarlas. ¿Qué estoy haciendo que puede ser más difícil la pega de alguien que quiere participar? Alguien que quiere expresar sus preferencias y participar de este proceso, si yo le pongo muchas reglas, es más difícil. Y uno lo ve esto en altas formas, un ejemplo que uno ve en el contexto de Chile, a pesar de que toda la gente que está acá, hay un montón de expertos, por ejemplo, en la Universidad de Chile, que han en ingeniería, que han trabajado en temas de estos algoritmos por muchos años. Entonces, tenemos expertos en estas cosas, tenemos gente que trabaja en la parte aplicada y tenemos un montón de evidencia. Pero a pesar de eso, igual empiezan a pasar cositas como, por ejemplo, cada una de las universidades pone un bono especial porque tú fuiste a tal lugar y yo pongo esta otra cosa y es como un barco que se empieza a llenar de crustáceos abajo, que de repente como que se empieza a tirar toda la operación entera, se hace muy difícil para alguien participar, como que todas estas cosas distintas. Hay como 90 páginas que dicen todos los detalles de todas las ayudas que hay en cada universidad, cada carrera. Entonces eso es bastante difícil para alguien que está en el colegio interactuar con eso y tomar una decisión súper informada. Entonces, esto es como algo como tener ojo de esto, es como uno de los aspectos que creo que es importante, porque pasa muy fácilmente con una decisión, cuando no se toma conciencia puede pasar y puede tener efectos graves o puede tener efectos no tan graves. Entonces, para concluir, hay un auge dramático de sistemas coordinados o centralizados. Me gusta hablar de coordinado porque enfatiza la parte de eficiencia y menos la parte de Big Brother. Esto se está usando cada vez más en todo el mundo, en todos los países desarrollados, que muchas veces miramos como modelo y ya lo están usando. Entonces, cuando nosotros tenemos una discusión de que no nos gusta algo, es como más de los detalles de la implementación y no tanto de la idea. Y hay muchos aspectos que se pueden mejorar, hay muchos aspectos que en otros países se pueden mejorar, en nuestro propio país, pero también hay muchos aspectos de alguna manera que podemos aprender de la implementación en otros lugares que nos van a mostrar cosas interesantes. Por ejemplo, lo que les mencionaba antes de Croacia, que tenían un sistema que uno puede ir viendo en tiempo continuo qué está pasando. Uno podría decir, bueno, pues eso puede ser que sirva acá. ¿Cuál sería el costo? ¿Cuál sería el beneficio? Yo creo que cuantificar los costos y los beneficios de cada uno de estos elementos es importante, y también que las personas de alguna manera se incluyan en estas decisiones chicas
en las decisiones, pero que reflejen las preferencias de la sociedad sobre estas cosas. Entonces, de alguna manera, necesitamos tener esta discusión sobre el área chica y algunas veces no tanto sobre algunas de las partes más macro del concepto coordinar. Quizás no es lo que le molesta, quizás te molesta la bajada. Y también lo otro es que la información y toda la parte de ser estratégico, y todo esto ahora es mucho más fácil, de alguna manera, entregar información personalizada para ayudar a las personas a tomar decisiones, porque la tecnología te permite, de alguna manera, llegar a la persona y mejorarle, de alguna manera, su participación del sistema y cerrar brechas. Esto parte tiene que ver con la capacidad de implementar AI y ayudar a las personas a interactuar con el Estado. El Estado tradicionalmente no es conocido por ser súper bueno en servicio al consumidor, pero tenemos herramientas hoy que podemos llegar a las personas y de alguna manera ayudarlos de manera muy específica y muy personalizada, incluyendo toda la información que el Estado tiene sobre ellos, por ejemplo, qué beneficios tienen. Hoy día en el MIME, por ejemplo, si tú te metes y te ingresas, va a decir si tú tienes SEP y cómo es el precio en cada colegio, pero para ti, no para otra gente. De alguna manera eso es un pequeño avance en esta línea. Y pensando en Chile, la verdad que esto es como que estamos bien cerca de la frontera de lo que se sabe, las cosas obvias que como que estamos haciendo mal, no hay tantas porque hay mucha gente que sabe de esto en Chile y de alguna vez las hacedores políticos en los dos lados como que esta parte técnica hacen caso. Pero hay espacio para mejorar y también hay espacio para retroceder. Entonces, de alguna manera, tener conciencia de lo que está pasando es importante. Entonces, una cosa de lo que mencionaba antes es cuando hay la intención es muy buena y tratar de ayudar cada vez más a hacer una focalización más específica y ayudar a un subgrupo desaventajado. Eso tipo de política algunas veces genera más confusión y más dificultad de interactuar con el sistema, si es que no se toma en cuenta y se hace con cuidado. Entonces, evitar la proliferación de distintos conceptos, distintos beneficios y tratar de unificar para hacerlo más simple es un concepto. Es como la complejidad del sistema, que no sea tan complejo, es bueno. Por otro lado, es bueno de alguna manera hacer algo bien focalizado. Entonces ahí va para los dos lados, pero hay que considerar que no es gratis cuando uno empieza a inventar reglas para cada subgrupo que uno quiere. Y lo otro es como la información. Estamos entregando información hoy cuando uno postula, por ejemplo, pero te gustaría partir mucho más temprano. O sea, los niños deberían estar pensando en cómo hacer todo esto años antes, para que de alguna manera ellos se vayan informando sobre y vayan desarrollando sus expectativas sobre qué se viene, qué estudiar, qué es posible, qué beneficios hay, qué puedo acceder yo. Es algo que uno pensaría que es mucho mejor si llegan al momento de postular y participar ya informados, en vez de tener que informar en el momento. Y de alguna manera quería uno ir actualizando. Y en general, la idea es que hay que considerar el impacto general de cualquier nueva edición o cualquier cambio, tomar en cuenta el set amplio de fricciones que hay. Y no, muchas veces uno va con una idea de una fricción en particular, típicamente financiamiento, por ejemplo, y deja de lado otras partes. Lo dejo con el ejemplo que me ha pasado ahora, hemos estado trabajando en Perú con una política de acceso libre, tratar de hacer fácil llegar a la educación superior para muchas personas de colegios públicos. Y la experiencia previa es tener una beca que uno tiene que mostrar que uno es buen alumno y que además si uno quiere mostrar que es de un grupo particular que tiene más beneficios, porque tienen desventaja histórica, uno tiene que acreditarlo uno mismo. Y uno no sabe si va a tener el beneficio o no hasta mucho después de que parte el año escolar, porque se demoran en validar todo. Esas decisiones de cómo se hacen, en Chile, por ejemplo, se hacen de datos administrativos ex ante. Entonces, la persona no tiene que validarlo, nosotros lo validamos. En Chile, por ejemplo, se hace que uno dice, si tú sacaste sobre este puntaje, tú tienes esto. Implica que el gobierno acepta el riesgo de tener más o menos becados. Mientras que si tú le dices, hay 10 becas, los 10 mejores lo tienen, los alumnos asumen el riesgo de quién va a tenerlo. Esas son decisiones chicas de tomarlo en cuenta. No sé si en Chile se hicieron esas cosas con esas cosas en mente, pero resultan ser súper útiles, porque la gente puede postular sabiendo que va a tenerlo, en vez de postular de un lugar rural mostrando que uno es de cierto grupo y que tiene que ir a la universidad en la capital por 6 meses hasta que te avisan si te tocó o no. Entonces te puedes imaginar que eso puede ser una barrera bastante grande para algunas personas. Entonces el caso de Chile hoy día
tenemos que mantener esta cosa que estamos haciendo más o menos bien y ojalá pensar las cosas nuevas, hacerlas de forma fácil, que las personas no tengan que participar del proceso, no sea un costo grande. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Chris. Nos quedan todavía algunos minutos porque vamos con... No estaba tan mal entonces. ¿No se escucha? Ah, ahí sí. Nos quedan todavía algunos minutos porque estamos 15 minutos atrasados respecto de desde antes que comenzara esta conferencia magistral. Así que me gustaría, Chris, que conversar un poco contigo. Nosotros acá en Chile estamos, claramente lo has dejado muy claro, estamos cerca de la frontera en todo esto que tiene que ver con la admisión a los colegios o a las universidades. Sin embargo, estamos en épocas en las que se está discutiendo todo y en las que hay ánimos refundacionales en muchos aspectos. Hay movimientos que van en la línea de limitar la información. Movimientos no más CIMSE, no más PSU, selección abierta para todos, etc. Me gustaría que nos comentaras al respecto, digamos, sobre las ventajas y desventajas, de alguna manera, de perder la información que estas pruebas históricamente nos han traído. Bueno, yo creo que primero hay que decir que hay como dos aspectos. Uno es que de alguna manera lo que hemos conversado aquí, uno podría expresar preferencias de la sociedad sobre cómo se decide el acceso, que mantiene muchas de las propiedades que estoy diciendo que son buenas, que sean independientes de exactamente cómo se hace. O sea, si uno no usa la prueba es como ponerle un peso cero a la prueba y le pone más peso a otra cosa y quizás se inventan nuevas cosas que usar. Eso es como una dimensión, es como, bueno, eso si la sociedad quiere eso, ¿cómo es la mejor forma de implementarla? Muchas de las cosas que hemos hablado aquí sigue igual, o sea, no tiene nada que ver con qué exactamente se usa. Por ejemplo, el caso de los países nórdicos que usan el promedio nomás para determinar el orden. Ahora, también existe otra dimensión que es que cuando uno tiene más información, uno potencialmente puede usar esa información bien. Entonces, el punto es cómo, muchas veces yo creo que la discusión se enfoca en cómo se está usando la información y no en el que exista. Entonces, por ejemplo, si uno quiere que las personas de ciertos grupos o que de cierta historia o ciertos lugares geográficos quede aceptada independiente del puntaje que sacó una prueba, uno pueda hacer que eso ocurra independiente de la prueba, pero la prueba igual te sirve para saber si es que las personas necesitan más apoyo académico y quizás la naturaleza de la prueba puede cambiar. Eso es como otra dimensión, pero como desde el punto de vista de la ciencia política, más información sobre las personas igual es útil. Ahora, la forma es cómo se usa. Entonces, quizás políticamente, si ya se creó y se usa de una forma mal, eso es como otro tema, pero conceptualmente uno tiene problemas distintos, cómo se usa y qué información uno tiene. Entonces, quizás hay que mejorar la información que uno tiene, quizás hay que usarla de una manera u otra. Personalmente creo que se puede mejorar la dimensión de mejorar las pruebas, pero principalmente creo que la información sobre las personas, el aprendizaje que tienen hace minutos, independiente de la razón por dónde vienen, es información útil porque te permite de alguna manera dar la ayuda que necesitan las personas para poder ser exitosos después. Y es un tema empírico, ¿qué tan importante es? La verdad que en Estados Unidos la evidencia que tenemos sobre el retorno a la educación superior muestra que básicamente la gente que queda, aunque está así apenas, igual tiene un retorno positivo. Entonces, por ese lado, parece ser que no es tan terrible que entre alguien que uno pensaba que no estaba calificado. El contexto de Chile es un poco distinto porque estamos en otro margen y tenemos otro tipo de opciones que la gente está estudiando, financiándolo de otra manera. Entonces, un poquito depende del caso y estoy seguro que se puede llegar a algo
que refleje las preferencias de la sociedad o del grupo que está ahora que va a estar haciendo las políticas, y tratar de hacerlo de manera más eficiente posible y que aprendamos con el tiempo y con la evidencia de que cómo está implementándose, cómo mejorar, porque de alguna manera hay que ser humilde, que no sabemos en verdad todas las respuestas. Sí, respecto de algo que tú dijiste en tu presentación, tú hablaste de la corrupción, hablaste de una corrupción que en Chile existe poco en los sistemas de admisión, o por lo menos no ha sido identificada. En Estados Unidos hubo una crisis de corrupción, o sea, no sé si es que hubo una crisis de corrupción o se destapó algo que históricamente había venido ocurriendo hacía mucho tiempo, con un sistema que quizás da más espacio para la discrecionalidad que el sistema chileno. Me gustaría que nos comentaras algo al respecto, o sea, respecto de las ventajas de anticorrupción que tienen estos sistemas, que nos contaras un poco de qué ha pasado con Estados Unidos y esa crisis que tuvieron. Y luego yo creo que podemos tomar una o dos preguntas del público. Bueno, yo creo que hay una ventaja de tener un sistema coordinado digital, o un sistema digital, independiente de cómo se hace, que de alguna manera queda mucho más fácil ser transparente sobre el proceso, queda como registro de todos los pasos. Entonces, de alguna manera eso puede limitar en algunas dimensiones la forma que las personas usan influencia o usan recursos para tratar de bypassear la forma que la sociedad determinó que se accede. Entonces, de alguna manera vulnerando el acceso. Y esto puede ser como que no sé, pues, si eres vecino de la directora y le caes bien nomás, entonces te hace un cupo y cosas como que no es que sea malo per se, pero la sociedad determinó que así no se entra. Tú no entras y tú entras con igualdad de condiciones entre todas las personas. Entonces, cuando uno puede documentar que la persona no entró así, tú dices, bueno, yo confío en el sistema. Pero como que la parte de la transparencia es muy importante porque yo creo que las personas no tienen por qué entender todo el detalle y creer en el detalle. Y en Chile, de nuevo, estamos adelante, hay mucho espacio para mejorar, y les menciono dónde creo que hay que mejorar, pero primero le digo lo positivo. Por ejemplo, en Chile tenemos una unidad externa que en el contexto SAE corre el algoritmo, aprieta Enter y corre el algoritmo. Hasta hace todo este tiempo ha sido un grupo de la Universidad de Chile, asesoró al gobierno. ¿Y por qué eso puede ser importante? Bueno, les cuento al revés, que en Estados Unidos, en algunas ciudades, si tú haces la asignación, apretas Enter y en tu casa, como el hacedor de política, y ves que tu amigo no quedó, tú apretas Enter de nuevo y apretas de nuevo hasta que alguien queda. Y eso ha pasado en algunas ciudades que después quedan en un problema. Y ese detalle chico es como que da confianza a la gente. Bueno, yo sé que alguien independiente que no tenía de alguna manera que ganar favores hizo esto, entonces es como transparente y se puede replicar y uno puede ver cómo se hizo. Incluso está público cómo se determina el número aleatorio inicial que genera toda la asignación para no poder hacer eso. Entonces, de alguna manera, ese tipo de cosas de detalles chicos ya tenemos acá, el trabajo que yo he hecho como mi ONG, de alguna manera apoyando a Perú y a Ecuador y en Colombia, que hemos básicamente tomado el aprendizaje de Chile e implementado ese estándar en otros lugares, creo que es útil. Ahora, la parte mala, o la parte donde hay espacio para avanzar. Una vez que se acaba la asignación, y después ya todo el mundo tiene que entrar a algo y se resuelven lo que queda de forma descentralizada. Y hay ciertas normas que dicen, bueno, cómo tiene que funcionar, tenéis que anotar una lista, etc. Pero ahí pasamos como antes, que ya no es digital, ya no sabemos qué exactamente, es mucho más difícil vigilar qué está pasando. Y ahí uno puede imaginarse como, de nuevo vamos a estar en una situación donde las personas pueden tratar de usar su influencia para conseguir que, oye, cuando se abre un cupo, llaman una vez nomás para cumplir, pero cuando es alguien que tú querías ayudar, lo puedes llamar hartas veces. No sé, hay un montón de espacio para jugar ahí. Y ahí yo creo que potencialmente se puede ir mejorando esa parte en el contexto de Chile. Y por último, creo que muchas veces cuando las personas
como que, las comunidades educacionales de alguna manera como que se sienten como que no les gusta. Hay una parte que es que les quitaron un poder, o sea, perdieron el poder de dejar de aceptar a alguien o no. Pero también hay una parte que es sensata que dicen, mira, yo tengo cierta forma de enseñar y algunos niños llegan y no tienen esa forma. Pero eso es una discusión sobre cómo uno puede elegir la priorización, no es sobre la asignación. Entonces, si no te gusta eso, bueno, querés agregarle a tu forma de priorizar algún concepto, y si la sociedad determina que está bien, eso se puede hacer, pero no son cosas distintas. O sea, ojalá poder hacer una discusión democrática buena sobre qué queremos, y después el resto es puro eliminar este poder y corrupción que uno no quiere tener. Entonces hay que avanzar en dos bandos, como tratando de reflejar las prioridades e implementando bien. Gracias, Cris. Tenemos solo la opción de una pregunta del público antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Alguna pregunta? Que alguien levante la mano. Tienen que pensar bien cuidadosamente qué preguntar, solo una. Bueno, Tiene que ser estratégico. yo puedo agregar una última pregunta también, pero quería darles la oportunidad. Ay. Hola, Christopher. Soy Cristian Cández, soy académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Mi pregunta tiene que ver más con, ¿cierto? Se ha hablado todo el tema desde la parte policy, ¿cierto? O sea, cómo estas dinámicas top-down pueden afectar, ¿cierto? En cuanto a la decisión y en cuanto al éxito futuro de las personas. Entonces, mi pregunta va más enfocada justamente en eso. Una de las cosas que nosotros con mi equipo hemos levantado, ¿cierto?, es que hay un amplio desconocimiento en alternativas similares a las carreras, ¿cierto? Por ejemplo, en el sistema de educación superior chileno existen alrededor de 204 carreras genéricas, ¿cierto? Sin embargo, alrededor de la mitad de las postulaciones se lleva, o sea, en la mitad de las postulaciones aparece solamente, ¿cierto?, las 10 carreras más conocidas. Derecho, comercial, industrial, etc. Dentro de todo el trabajo que han estado haciendo, han considerado, ¿cierto?, la opción o han investigado, ¿cierto?, cómo este desconocimiento del sistema completo, ¿cierto?, como un ente relacional, ¿cierto?, porque hay carreras que se parecen más a unas que a otras, ¿cierto?, impacta primero en el tipo de postulación que hacen las personas y segundo, en el éxito futuro que estas postulaciones tienen o la forma en la que se está postulando, ¿cierto?, en deserción, en experiencia estudiantil, ¿cierto?, en integración social o en alguna de las aristas, ¿cierto?, que pueda marcar el futuro de esas personas en educación superior. Eso, muchas gracias. Bueno, claro, esto toca el tema en general de parte de las fricciones que estábamos hablando de conocimiento y estábamos enfocando harto en el conocimiento de las reglas y de cómo ejecutar tu postulación o ejecutar la interacción con el sistema. Va de la mano con conocer las características de las opciones que hay para uno poder reflejarlas en su postulación. Entonces, son cosas complementarias y de alguna manera como la información que uno va entregando, yo hablé un poco de importante tener la información de la probabilidad de que era asignado, por ejemplo, porque aunque el algoritmo nos genere un incentivo estratégico de ordenar las cosas, uno igual tiene que ser estratégico y ir en su búsqueda, como que yo creo que voy a quedar, encontré 2 carreras, oye, está buenísimo, estoy listo. Pero si uno dice, en verdad es súper difícil quedar en esta, quizás voy a tenerla, pero voy a seguir buscando otras parecidas y a ver si esas tengo más chance. Entonces, desde el punto de vista de política pública, como uno quiere bajar los costos de búsqueda, hacerlo más fácil que la gente conozca las cosas, y también va de la mano con ayudarlo a participar del sistema cuando le toca reflejar sus preferencias e entregárselo al sistema. Y cuando yo puse uno de los puntos que era entregar esta información antes y durante, es un poco como que es muy asociado a lo que tú estás diciendo. Si yo estoy en primero medio y yo sé cómo funciona toda esta cosa, yo puedo hacer un aprendizaje de alguna manera más integral de todo el set de opciones que me pueden interesar y así llegar el día de postular
con un abanico un poquito más amplio de opciones para poder después participar y tener con qué jugar ahí, porque depende, uno quizás tiene mala suerte en alguna, pero tiene otra, entonces, pero si uno llega con 2 o 3 opciones que no está muy seguro, que es lo típico que hemos documentado siempre, es que la gente como que de alguna manera tiene un par de opciones y cree que está lista y ya no averigua más, de alguna manera, como que no, ya terminó. Y eso algunas veces está ok, porque la gente va a quedar en eso, pero otras veces no, entonces ahora tenéis que buscar un poco más. Y otras veces tú pensás, quizás le hubiese gustado otra que ni siquiera conoció, mejor que la que conocía. Nosotros cuando entregamos información desde el SAE, de las probabilidades de quedar asignadas, vemos que la gente agrega colegios o escuelas. Y algunas veces la agrega por encima de las que antes tenía. Y dice, no, en verdad descubrí que me gustaba más esa, porque averigué un poco más y al final la prefiero en mi tercer lugar en vez del cuarto. Ese tipo de cosas uno te gustaría hacerlas antes, que no como tan tarde, pero bueno, si ya están ahí, tratemos de ayudarlos. Y por último, aquí hay una parte que hay que pensar en la regulación y pensar en detallado, igual como estaba hablando, es cómo funciona el Estado como asistente virtual o recomendador, como que de una manera hay que tener mucho cuidado porque en parte es fácil caer en replicar de alguna manera, no sé, cosas por inercia, que tenemos grupos sociales que hacen ciertas cosas, entonces nosotros, por ejemplo, vemos que las mujeres estudian mucho pedagogía, entonces cuando una mujer está postulando le decimos, ¿no te gustaría estudiar pedagogía también? Y quizá queremos decirle, oye, también hay estas carreras en STEM o algo que no se le ocurrió antes. Lo que quiero decir es que hay que pensar eso y pensar cómo se hace eso puede tener consecuencias también. Igual como en las páginas online como Amazon tienen consecuencias, qué cosas venden y cómo te hacen hacer clic en cosas. Esas cosas son importantes tomar en cuenta desde el punto de vista del gobierno. Hasta ahora hemos tenido mucho cuidado de no hacer mucho eso y nos estamos aprovechando la oportunidad de darle más información sobre opciones para no caer en estar haciendo una recomendación muy forzosa, pero en verdad no es óptimo eso. El óptimo es algo intermedio, transparente y que se pueda decidir. Anyway, gracias por la pregunta. Muchas gracias, Chris. Y antes de ir al coffee te quería hacer un regalito de parte de la universidad y de la Sociedad de Políticas Públicas. Muchas gracias. El patio que está al exterior del aula magna. ¿Con el premio? El premio. El premio, el regalo.